La Edad Media es una edad que está entre la gran Edad Antigua, que fue el momento de desarrollo de muchas de las cosas que utilizamos actualmente, y es la época en donde se sentaron las bases de la cultura clásica, que es la base de nuestra cultura. Y la otra etapa, que está del otro lado, es la etapa de la Edad Moderna, en donde se desarrollan las ciencias, las artes. Nuestro continente aparece a vistas del europeo. Se juntan nuestra cultura autóctona con la cultura europea y el hombre va a cambiar totalmente su visión. Se llama Edad Moderna porque se dan muchísimos cambios que tienen que ver con lo que vivimos actualmente. Entonces, la Edad Media está situada entre esos imperios antiguos y todo lo que es nuevo, lo que es moderno, que vamos a ver en la Edad Moderna justamente. Por eso se llama Edad Media, porque está justamente en el medio, entre lo antiguo y lo nuevo. Se inicia en el año 476 y termina en el año 1453. En el año 476, esta parte del imperio, que es el occidente de Roma, con capital en la ciudad de Roma, va a ser invadida y a partir de ese momento va a caer, ¿sí? Va a dejar de ser el gran imperio de la antigüedad. Esa es la fecha que se toma como inicio de la Edad Media. Y la Edad Media va a terminar en el año 1453, cuando cae la otra parte del imperio, que es el imperio oriental, ¿sí? Que es conocido también como Bizancio. También los historiadores ponen otra fecha, que es 1492, que es el momento en que América pasa a formar parte de la visión europea, porque Colón llega a América y nos da a ver al resto del mundo. No uso la palabra descubrir, no nos viene a descubrir porque nosotros ya existíamos. La Edad Media está dividida en tres etapas. La primera es la temprana Edad Media, ¿sí? Esta temprana Edad Media es una etapa de muchos conflictos. Va a durar aproximadamente entre el siglo V, o sea, 1476, y el siglo VIII. ¿Está? O sea, entre los años 400 hasta los años 700. Es una etapa de formación de reinos romanos-germánicos, del Islam, y fundamentalmente es una etapa oscura y crítica. ¿Qué significa esto? Que es una etapa de la que tenemos muy poca documentación. Por eso se llama etapa oscura. En el finales del siglo VIII, comienzos del siglo IX, empieza lo que se llama la Alta Edad Media, que es la edad feudal o la Edad Media propiamente dicha. Es donde se han inspirado los autores para escribir todos los cuentos que a nosotros nos leyeron cuando éramos niños. Cenicienta, la Bella Durmiente, ¿sí? ¿Qué había en esos cuentos? ¿Qué tenían en común? Siempre estaba el castillo, siempre estaba el príncipe, ¿sí? Había caballeros. Entonces, esta alta Edad Media es justamente la edad de los castillos, de los caballeros, de las princesas, ¿sí? Es la edad romántica de la Edad Media. Es romántica para los que vivían en los castillos, no para el pueblo trabajador que se mataba trabajando, ¿sí? O sea, la Cenicienta, ¿se acuerdan del cuento? Es la representación típica de las dos clases sociales. La Cenicienta, que trabajaba todo el día, era la clase trabajadora, los vasallos, los villanos, y en la clase alta tenemos al príncipe y a todos los que asisten a la fiesta del príncipe.
la madrastra y las hermanastras de Cenicienta serían burgueses. Ya los vamos a ver. Y la última etapa es la Baja Edad Media, que es la última. ¿Sí? Se llama baja porque está al final y ahí empiezan a renacer otra vez todas las cosas que son típicas de una ciudad y que durante la Alta Edad Media no se podían hacer. A ver, una cosa que se vivía en la Alta Edad Media es que la gente nacía en San Antonio, en el barrio Magisterio, ¿sí? Vivía toda la vida en ese barrio y el padre de la familia una vez vino a la plaza. ¿Está? Nadie fue nunca a las grutas ni al puerto. ¿Por qué? Porque ir de un lugar a otro implicaba que podían ser asesinados por los invasores. Entonces la gente nacía en un lugar y vivía en ese lugar y moría en ese lugar. Nunca le interesaba salir de ahí. ¿Sí? ¿Para qué iban a ir a la plaza si perdían tiempo? Lo que necesitaban hacer era trabajar, ganar dinero, porque del dinero que ganaban, el 70% lo tenían que pagar en impuestos. Entonces, trataban de ganar mucho dinero para poder tener dinero para vivir, es decir, que ese 30% que les quedaba les alcanzara para vivir, que no siempre pasaba. ¿Está claro hasta acá? Bueno, en la primera etapa de la Edad Media, o sea, la temprana Edad Media, esta que yo les dije que es bastante oscura, va a durar desde el siglo V hasta el siglo VIII, 300 años. Uno dice, bueno, 300 años, 3, 4 generaciones. No, la esperanza de vida en este momento era como máximo 40 años, ¿sí? Como máximo. La gente a los 30, 35 años ya era anciana. Entonces, en 300 años no tuvimos 4 generaciones, tuvimos de 10 a 12 generaciones. La mayor parte de los historiadores nombran a esta temprana Edad Media como la edad oscura de la historia. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando entran los invasores que vamos a ver ahora, que son los germanos, que son nómades, no tienen cultura. Entonces, no les interesa mantener la cultura griega. Lo que les interesa es simplemente tener alimentos, ¿sí? Entonces, todo lo que fue la cultura romana y la cultura griega tomada por los romanos es destruida. Los libros que existían fueron destruidos, las obras de arte también. Entonces es muy difícil desde la historia, desde la arqueología, rescatar esta época y escribir qué pasó en la Edad Media porque no hay documentación escrita. Si esas fuentes escritas o esas fuentes iconográficas que vimos a principio de año, en esta etapa histórica prácticamente no existen. ¿Qué pasó en esta temprana Edad Media? Se produjeron las invasiones de los germanos. ¿Quiénes eran los germanos? Cuando vimos que el Imperio Romano se divide en dos partes, en el Oriente y en el Occidente, vimos que en el Occidente el rey no puso demasiado empeño en cuidar las fronteras. Entonces, los grupos nómades que yo les había marcado, que estaban al norte en la zona que es Alemania y los Países Bajos en la actualidad, yo les nombré que había un grupo de bárbaros, ¿sí? Que eran esos nómades que no formaban parte ni de Grecia ni de Roma y que tenían como característica la vida, además de nómade, guerrera. Es decir, que eran muy buenos guerreros. Esta gente, como todos los nómades, se movían tratando de conseguir alimentos. Era lo único que le interesaba. Entonces, ¿qué hacen? Como las fronteras del Imperio Romano de Occidente no estaban cuidadas, empiezan a ingresar al Imperio Romano. Y lo hacen de dos formas. Primero, en forma pacífica. Se van sumando a la vida romana, ¿sí? Llega una familia, alquila una casa y empiezan a
hacerse amigos de todos los vecinos. A los 3 años tenemos que en ese barrio viven 5 familias romanas y 14 familias que son germanas. ¿Está? Cuando ya la mayoría de la población es germana en cada una de las ciudades del imperio, entonces, como el imperio está en decadencia, acuérdense que vivíamos las consecuencias de la crisis del siglo III, no hay militares, hay hambre, no hay comida. Entonces, aprovechando toda esta decadencia, los germanos entran, otro grupo de germanos, en forma violenta, y la forma más fácil de tomar un gobierno es directamente sacar al emperador. Entonces toman a Rómulo Augustulo, es depuesto por Odoacro, que es un germano, es asesinado posteriormente y Odoacro se nombra a sí mismo emperador de este imperio que está en decadencia. De esta forma el Imperio Romano de Occidente se terminó. ¿Cómo eran los germanos? Los germanos eran un pueblo, les dije recién, bárbaro, vivían al norte de Europa, eran absolutamente nómades, ni siquiera tenían un rey que tomara las decisiones, sino que estaban gobernados por un caudillo. Ese caudillo a veces era el mejor guerrero, otras veces decidían nombrar al más alto, otras veces al más pesado, ¿sí? Otras veces el que había decidido o había tomado una decisión mejor. Ese caudillo los guiaba durante un tiempo y cuando tenían ganas lo cambiaban directamente o cuando hacía algo que al pueblo no le gustaba. Vivían en tribus chicas de muy pocos habitantes y en general unidos por el amor a la guerra. No tenían ningún tipo de edificio, eran nómades, así que se trasladaban de un lugar a otro. Las cosas que se llevaban cuando se iban eran muy poquitas porque no tenían gran desarrollo cultural, todo su desarrollo era la realización de armas y de elementos que se pudieran llevar cuando se iban de un lugar. Cuando necesitaban algún producto que ellos no tenían, utilizaban el trueque, ya que no tenían ningún elemento de cambio, o sea, no tenían moneda, no tenían sal, no tenían las cosas que todos los pueblos tenían para intercambiar productos. Obviamente no tenían escritura y no existen leyes en sus grupos, en sus tribus. Utilizaban únicamente la venganza privada. Es decir, si a alguien le robaba, una persona le robaba a otro y era descubierto, la víctima, ¿sí? El que había sido robado, podía hacer lo que quería, no tenía ningún tipo de multa, no se consideraba un delito lo que uno hiciera con alguien que atentaba contra los bienes o la vida de otra persona. Eran sumamente rudimentarios, es decir, que no tenían un desarrollo social ni cultural importante, ¿sí? Siempre habían vivido así, imagínense que estaban viviendo a 350 kilómetros de los romanos, del Imperio Romano. El Imperio Romano tiene un desarrollo cultural impresionante, tiene normas, tiene alfabeto, tiene formas de escritura, y ellos a 350 kilómetros vivían en forma muy rudimentaria, ¿sí? Y es justamente porque no les interesaba cambiar esa forma de vida y aprender otras cosas, como hicieron muchos pueblos que se sumaron a la vida romana. Estos grupos germánicos que les acabo de explicar empiezan a ingresar de la forma que les expliqué al Imperio Romano y se van a dar estas invasiones frente a la población. ¿Qué hacen los pobladores de Roma, del Imperio Romano, cuando ven que son invadidos desde distintos lugares y fundamentalmente cuando su rey, Rómulo Augustulo, es asesinado? Empiezan a sentir miedo, obviamente.
Entonces piensan que va a ser más tranquilo vivir en los campos que en las ciudades, por lo tanto huyen al campo, abandonan sus residencias, sus casas en las ciudades y se van a vivir a los campos que estaban totalmente despoblados. Esto va a hacer que se dé una gran diferencia de clases sociales, porque el que se va, ¿de qué va a vivir? Únicamente de lo que puede sembrar y cosechar. Como no puede ir a las ciudades, porque en el recorrido de campo a ciudad lo pueden matar, entonces va a comer y se va a alimentar únicamente de lo que siembra, cosecha, de los animales que puede tener. Se van a vestir con las ropas que puedan tejer o con los cueros que puedan utilizar, que puedan sacar de sus propios animales. Mientras tanto, va a ir apareciendo una clase social nueva que va a aparecer en las ciudades, ¿sí? Los campesinos, los que se fueron al campo, van a ser cada vez más pobres, pero de a poquito van a ir surgiendo otras clases sociales. La gente que vive con miedo a las invasiones encuentra que el único lugar donde puede estar tranquilo y sereno es en la iglesia. Entonces, la iglesia pasa a ser el único lugar de de recreación, digamos, del hombre. ¿Cuál es la actividad o las actividades que hacían los hombres? Trabajar, después trabajar, 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 trabajar y estar en su casa, ¿sí? ¿Para qué estaban en su casa? Para comer y descansar, nada más. El resto del tiempo trabajaban. Y el hecho de ir a la iglesia un día domingo era para ellos algo así como para ustedes salir al boliche. Era la recreación y lo que esperaban durante toda la semana. Entonces la iglesia empieza a recaudar dinero. ¿Por qué? Porque la gente está tan feliz y es lo único que hace feliz a la gente, la iglesia, que entonces la iglesia les empieza a cobrar por todo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ahora se quieren casar o quieren bautizar a un hijo, tienen que pagar una suma de dinero a la iglesia por este acto administrativo y religioso. Pero en el momento de la Edad Media, por cualquier cosa tenían que pagarle a la iglesia, ¿sí? Por anotar a un hijo, para que les perdonaran los pecados, porque iban a misa, porque habían faltado a misa, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia Católica va a ir aumentando cada vez más la riqueza y el poder que tenía. Respecto del arte y de la cultura en la Edad Media, se va a perder. Les dije antes que a los germanos no les interesaba demasiado todo lo que fuera la cultura porque eran nómades que no habían tenido un gran desarrollo cultural. Entonces vamos a pasar del arte perfecto que vemos en Grecia, de esas estatuas del hombre realzando la perfección del cuerpo humano, o de las pinturas que tenían perspectivas en Grecia, o de los hermosos edificios que hacían en Roma. Todo eso se pierde y se pasa a una pintura infantil, a un arte muy infantil, muy pobre, en donde no hay absolutamente nada de la belleza que tenía el arte de Grecia y Roma. Fíjense acá que tienen dos imágenes bien representativas de la Edad Media. La imagen de los pescadores, que está a la izquierda. Fíjense que la red que se supone que está en el agua con los pececitos está a la misma altura y en el mismo plano que el señor, que no se sabe si está adentro, el pescador adentro o afuera del barco. Fíjense en la cabeza de los dos que conducen de los dos remeros que conducen la embarcación. La cabeza es casi del tamaño del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo que se ve ahí. Las estrellas están en el mismo plano que el horizonte y fíjense que el mar está alrededor de la barca, pero no en donde está el pescador, ¿sí? O sea, si siguen de una punta a la otra de la barca, se tendría que ver un poquito de mar atrás del barco para darle perspectiva, pero no lo está. En la otra foto tienen al señor del instrumento musical,
que fíjense que lo tiene adelante de él y la mano que sostiene una parte del instrumento musical es bien larga, o sea, si estiramos esa mano le debe llegar cerca del pie. Eso demuestra que no hay ningún tipo de perspectiva. Lo mismo el que está sentado, fíjense el tronco, el tórax, ¿sí? El tronco del ser humano, que es muy largo respecto del tamaño de la cabeza. Esta es la mejor representación y comparación que existe en el arte. Lo que tenemos a la izquierda es una de las esculturas griegas y lo de la derecha, una escultura de la Edad Media. O sea, pasamos de la perfección a eso. ¿Sí? Una escultura de madera pintada sin nada, o sea, una escultura que parece hecha por un niño de 5 años. Eso es lo que pasó con el arte, pasamos, y con toda la cultura en general, pasamos de un arte totalmente fabuloso y culto a un arte sumamente pobre. Bueno, los germanos del norte de Europa entran al Imperio Romano y fundaron lo que se conoce como reinos romanos germánicos, que es la mezcla de los romanos, o la unión en realidad de los romanos con los germánicos. Esta unión va a durar muchísimos años y hubo muchos reyes importantes en estos reinos romanos germánicos que trataron de unificar el reino y trataron de volver a lo que era el Imperio Romano, pero no lo lograron, ¿sí? Todos aquellos que vivían fuera del Imperio Romano, ya hemos visto que eran los bárbaros, ¿sí? Ser bárbaro no era ser genial, ser fabuloso, sino que eran simplemente quienes no formaban parte de los griegos ni de los romanos. Pueblos bárbaros en Europa hubo muchos, ¿sí? Los germanos fueron los que ingresaron en el Imperio de Occidente, pero hubo muchos otros, así les muestro en este mapa cuáles son los pueblos que ingresaron a cada región. ¿Sí? El reino franco, por ejemplo, que lo tienen arriba, es el reino que después va a unificar todos los pueblitos que existen en esa zona naranja y gracias a eso se va a formar, van a sacar a los burgundios de ahí y se va a formar Francia. Arriba tienen el reino anglosajón, por eso a los ingleses les decimos anglosajones, porque los anglosajones eran el pueblo nómade que los invadió. El reino visigodo, que se va a establecer en España, el reino suevo, ¿sí? Los bizantinos, Constantinopla, el reino vándalo abajo, todos esos son pueblos nómades que fueron tomando distintos lugares de lo que antiguamente era el Imperio Romano y lo fueron dominando. En Europa y Asia Menor, que era la zona conocida o la zona que se podía recorrer en el siglo V, VI, VII, vamos a encontrarnos con tres mundos distintos. Todo lo que para nosotros fue hasta ahora el Imperio Romano de Occidente es o se va a transformar en el Reino Romano Germánico en la Edad Media. Esto que les estoy diciendo que es una mezcla o mezcla de los romanos de Occidente más los germanos que son los invasores. En la zona donde nosotros vimos que se había formado el Imperio Romano de Oriente, que es el que va a demorar un montón de años en caer y va a subsistir durante 1000 años, se va a formar lo que conocemos como Imperio Bizantino o Constantinopla. Y por último, en toda la zona de Asia Menor, la zona donde está Arabia, Turquía, etc., ahora lo vamos a ver en el mapa, se va a ir formando y desarrollando lo que es el Imperio Islámico, que no tiene ninguna característica igual a lo que es el Imperio Romano
o el mundo occidental en el cual nosotros vivimos. Entonces, durante toda la temprana Edad Media vamos a tener estos tres imperios diferentes o mundos diferentes que conviven en el viejo mundo. Los germanos ingresaron al Imperio Romano y cuando matan al emperador y tienen que organizar el nuevo imperio bajo las órdenes de Odoacro, Odoacro va a imponer una monarquía, ¿sí? Es decir, cuando él muera, lo van a suceder sus hijos, nietos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso no sabían gobernar, no sabían cómo organizar el gobierno. Por lo tanto, los germanos tuvieron que llamar a los mismos romanos que habían sido tomados por ellos para que los ayuden a gobernar. ¿Sí? Entonces, los que formaban parte de los consejos o de las asambleas romanas empezaron a gobernar y a trabajar para los germanos. Cuando ingresan los germanos, que eran politeístas y que creían en un montón de dioses, se encuentran con que los romanos creían en un solo Dios, que es el Dios del catolicismo, del cristianismo. Por lo tanto, adoptan este único Dios y dejan de lado sus creencias politeístas. Y van a perseguir a aquellas personas que no creen en el catolicismo. Es decir, que van a llevar adelante las mismas persecuciones a los politeístas que realizaban los romanos. Y en cuanto a la vida social que se va a desarrollar durante toda esta temprana Edad Media, ya se los comenté. Europa se ruraliza, esto significa que la gente se va a vivir al campo para evitar los conflictos y para tener más tranquilidad, y esto hace que las ciudades queden despobladas, que el comercio disminuya y se transforme en un sistema de trueque únicamente, o sea, cambio lo que tengo por lo que necesito, y la actividad económica va a ser netamente agrícola. ¿Esto qué significa? Que lo que se produce en la casa. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una oveja, le voy a sacar la lana y voy a producir la lana y con la lana voy a hacer el suéter para vestirme, porque no tengo dónde comprar un suéter. ¿Se entendió? En esta etapa de la temprana Edad Media, les dije hace un ratito que la iglesia era importante para la gente, ¿sí? La iglesia era el lugar donde iban a entretenerse o a buscar un poco de paz o a encontrarse con los vecinos. Entonces la iglesia era muy importante y el cura de cada uno de los pueblos controlaba un poco al pueblo, era como un cura policía, porque controlaba las costumbres de la sociedad y la gente hacía lo que el cura decía, ¿sí? Por ejemplo, si una persona se quería casar, tenía que pedirle al cura autorización para casarse con determinada persona. Y el cura aceptaba o no a esa persona y las decisiones del cura tenían que ser aceptadas sí o sí. ¿Sí? Entonces, si una persona no estaba bien vista por el cura porque no iba a la iglesia, porque no era católica, le podía hacer lío en su vida, digamos, porque podía evitar que sus hijos fuesen bautizados o podía evitar que se casara. ¿Sí? El cura era parte de la sociedad. Si se hacía una fiesta, el primer invitado tenía que ser necesariamente el cura, porque era la persona más importante, casi tan importante como el gobernante del lugar. Y las campanas de la iglesia como que marcaban el ritmo de vida. ¿Qué significa esto? La gente se levantaba, supónganse, a las 6 de la mañana, porque tocaban las campanas de la iglesia. A las 7 tocaban las campanas para que la gente se fuese al trabajo. A las 8 tocaban las campanas para que las mujeres que quedaban en la casa fuesen a misa. A las 12 la gente salía, bueno, no salía en realidad de los trabajos, sino que paraba en sus labores diarias para almorzar, ¿sí?
a veces tenían media hora nada más para almorzar y eso los marcaba, la iglesia iba marcando el ritmo. El domingo que podían dormir, el hecho de que tocaran las campanas significaba que había que levantarse y en las segundas campanadas había que ir a la iglesia porque empezaba la misa, ¿sí? Entonces el ritmo de la vida estaba marcado por las campanas. Y en muchos lugares, que después vamos a empezar a llamar feudos, existían monasterios. Piensen esto, por ejemplo, San Antonio era una ciudad, teníamos la iglesia del centro, la que está al frente de la plaza, que era la que nos controlaba. Todos íbamos a esa iglesia, ¿sí? Pero había un monasterio que estaba, a ver, donde está el aeropuerto, separado de la iglesia, lejos de la ciudad, ¿sí? Y en ese monasterio había monjes. ¿Cuál es la diferencia entre el monje y el cura? El monje está dentro del monasterio y no lleva adelante los sacramentos de la iglesia. Es decir, no casa, no bautiza, no da la extremaunción, ¿sí? Ninguna de estas cosas que hace el cura. ¿Qué hace un monje? Ora por la paz del mundo, reza, dialoga con Dios, ¿sí? Y muchos de ellos se van a lugares donde no hay iglesias y evangelizan los pueblos o las tribus que no tienen ningún tipo de religión. Pero si se quedan en el monasterio, lo que hacen es copiar, escribir. Por ejemplo, copiaban todos los libros que habían escrito los griegos. Los libros de Sócrates, Platón, Aristóteles, que eran los filósofos griegos, había una copia de cada libro. Entonces, en los monasterios, sobre todo de Bizancio, los monjes se dedicaban a copiar los libros para que hubiese dos libros iguales. O ilustraban los libros de los filósofos, o copiaban las esculturas de Grecia y de Roma, ¿sí? Por eso en algún momento dije que Bizancio había mantenido la cultura de Roma porque tenía muchísimos monjes y estos monjes se dedicaban a esto, ¿sí? Muchos monasterios están en lugares muy alejados de la sociedad porque el objetivo del monje es estar en una vida solitaria. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el imperio de Bizancio o el imperio bizantino o el antiguo imperio romano de Oriente es el que abarcaba todo Grecia y Macedonia, o sea, la parte verde, la parte roja. La parte celeste sería la zona de Turquía actualmente, ¿sí? Y la parte rosada también. Todo eso era antiguamente el imperio romano de Oriente, que a partir de la Edad Media, de esta temprana Edad Media, se va a llamar Imperio Bizantino. Bizancio o el Imperio Bizantino estaba ubicado en el cruce entre Europa y Asia, y por ahí pasaron, a partir de la Edad Media, todas las caravanas de comerciantes que iban a Asia a buscar mercaderías. Esto se va a acrecentar a partir de las cruzadas, es decir, a partir de la Baja Edad Media, y va a permitir que Bizancio empiece a formar parte de Turquía, se transforme en parte de Turquía y que tome el mar Mediterráneo. Cuando esto pasa en el siglo XV, permite que Colón busque otra ruta diferente para llegar a Asia y así es como llega a América y nos pone a nosotros en el plano del mundo. ¿Por qué Bizancio estuvo 1000 años sin ningún tipo de inconvenientes políticos o militares y por qué sobrevivió a las invasiones cuando el Imperio Romano de Occidente, que tenía la misma base, duró nada más que hasta el año 476? Porque en Bizancio tuvieron un emperador con mucho poder. El poder del emperador era vitalicio, era hereditario, es decir, vitalicio por toda la vida. Hereditario, si él muere, lo suceden sus hijos, después nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Y el poder de este rey era poder político, militar y religioso. Es decir, que era una mezcla de presidente y papa, o rey y papa,
¿sí? Tenía muchísimos funcionarios, eso significa gran burocracia, muchísimos funcionarios para ayudarlo y además un ejército poderoso que cuidaba todas las fronteras del Estado y obviamente mantenía el orden interno. Hubo algunos conflictos religiosos, ¿sí? En Bizancio, que fueron el único problema que tuvieron en realidad, porque les dije recién que no tuvieron ni problemas políticos ni problemas militares. Y los problemas religiosos se dieron porque empezaron a criticar que la Iglesia Católica adoraba demasiada cantidad de ídolos o íconos. ¿Quiénes eran los ídolos o íconos? Los santos y las vírgenes. Entonces surge dentro de Bizancio lo que se llama la Iglesia Oriental, que tiene la misma base que la Iglesia Católica, pero no le obedece al Papa de Roma. Y si ustedes ingresan a una iglesia de Oriente, a una iglesia conservadora de Bizancio, se encontraban con que tenían el crucifijo y nada más. Es decir, no había ningún tipo de imágenes de vírgenes, de santos, ni absolutamente nada más que la representación de Jesús. El tercer mundo o espacio geográfico que se va a desarrollar en esta temprana Edad Media es el Imperio Islámico. El Imperio Islámico se va a extender y va a llegar a abarcar todo lo que tienen en el mapa, ¿sí? Toda la parte naranja es el Imperio Islámico, la parte violeta es Arabia y en el resto, en la parte amarilla, tienen el Imperio de Bizancio que vimos recién, en la zona de Grecia, y el Imperio Romano Germánico en la parte de Italia. Fue un imperio muy grande que creció de a poquito y bueno, fue el causante, les dije recién, por la toma del Mediterráneo, de que los europeos buscaran nuevos caminos para llegar a Asia y de esa forma llegaron a América. El imperio islámico se llama de esta forma porque la religión y forma de vida que tienen es el Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam es muy parecido a la religión católica. Es una religión monoteísta, se extendió por todo el lugar este que les mostré recién y quien lo extendió fue Mahoma, que predicó la existencia de un Dios único que se llamaba Alá. Es decir, hasta acá Alá sería nuestro Dios cristiano y Mahoma sería Jesús. ¿Sí? No hay diferencia excepto en los nombres. La gente que seguía a Mahoma empezó a realizar peregrinaciones a la Meca, que sería el Vaticano nuestro. Y en la Meca iban a adorar la piedra sagrada, que es la Kaaba. ¿Está? La Kaaba, nosotros no tenemos una piedra sagrada, pero todos aquellos que van al Vaticano van a la Capilla Sixtina o a alguna de las capillas del Vaticano, en donde están todos los ídolos o los íconos de la religión católica. En la Meca se habían peleado los gobernantes y Mahoma se tuvo que ir. De la misma forma que Jesús fue crucificado, Mahoma se tuvo que ir de la zona de donde él predicaba su religión, que era el Islam. Ese momento que Mahoma se fue se llama Égira, y a partir de ese momento los musulmanes o islámicos, que es lo mismo, empezaron a contar los años. Por eso no tienen la misma, o sea, no están viviendo en el 2020, sino que están viviendo en el año 3000 y pico. La religión islámica está regida por el Corán, o sea, el libro sagrado de los islámicos es el Corán, de la misma forma que nuestro libro sagrado, ¿cuál es? La Biblia, ¿sí? Y en el Corán
o en las determinaciones de la religión islámica, está determinado que Alá es el único Dios, de la misma forma que Dios es el único nuestro, Mahoma es su profeta, y todo lo demás son obligaciones que tienen los islámicos. Los islámicos deben rezar u orar 5 veces al día mirando en dirección a la Meca. Obviamente los que están en la Meca miran hacia la Kaaba, que es la piedra negra. En el mes de Ramadán, que sería finales de marzo y principios de abril, depende, el mes de Ramadán tiene que ver con el mes de las Pascuas nuestras. Ese mes tienen que ayunar. Ayunar no significa que no tienen que comer en todo el día, sino que tienen que comer mucho, tomar muchos líquidos y comer muy pocos sólidos, ¿sí? Una vez en la vida tienen que peregrinar a la Meca. Esto se hace y en los noticieros informan y cuentan los de las peregrinaciones. Y este año los islámicos estaban bastante mal porque por el tema de la pandemia no pudieron hacer las peregrinaciones a la Meca. Siempre hay que dar limosnas a los necesitados, siempre, cada vez que un necesitado les pide una limosna le tienen que dar. Se reúnen en las mezquitas, que son nuestras iglesias, y se tienen que purificar antes de ingresar a la mezquita. ¿Qué significa eso? Sacarse los zapatos y lavarse los pies. Normalmente frente a las mezquitas hay como una canaleta donde hay agua y la gente se saca los zapatos, sandalias o lo que tengan los pies, se moja los pies ahí y entra a las mezquitas descalzo. En estas imágenes tienen una imagen de la piedra negra, arriba a la derecha tienen la imagen de la cava y todo lo que tienen alrededor es gente agachada, rezando, mirando hacia esa piedra. Y del otro lado, en la foto que tienen a la derecha, tienen otra vista, también se ve muy poquito la piedra negra, lo que se ve atrás es la mezquita o la iglesia y toda la gente rezando, ¿sí? Cuando los musulmanes tomaban un pueblo en donde había religiones, respetaban si la religión era monoteísta, es decir, si tomaban un pueblo católico, por ejemplo, lo respetaban y la gente podía seguir siendo católica. Pero si tomaban un pueblo donde había politeístas, los que creían en varios dioses debían aceptar el islamismo o de lo contrario eran asesinados. La piedra negra, fíjense que tiene una franja blanca, ¿sí? Según los islámicos, la cava era una piedra de una blancura impresionante que por culpa de los pecados del hombre se fue oscureciendo hasta ser la piedra negra. Si los hombres nos portamos bien y si expiamos nuestros pecados, en algún momento esa piedra volvería a ser blanca. Acá tenemos dos imágenes que nos muestran lo que era la cava en la Meca. Es la piedra negra. En la foto que tienen a la derecha se ve perfectamente la piedra, que es muy, muy grande, y todo lo que tienen alrededor son personas que están rezando. Y en la otra imagen tienen, desde lejos se ve la piedra, atrás está la mezquita, que es el lugar, la iglesia, el lugar donde van a rezar, y esta piedra negra, según los islámicos, era una piedra blanca que por culpa de los pecados del hombre se fue transformando, se fue oscureciendo hasta ser negra. Y si el hombre reza, se porta bien y cumple con los mandamientos de la religión, la misma va a volver a ser blanca. Bueno, la civilización musulmana es muy diferente a la civilización occidental. Hay muchísimas cosas que son distintas y que son opuestas. Nosotros tenemos, por ejemplo, ciudades en donde hay muy poca gente por la cantidad de territorio que tenemos, mientras que los musulmanes tienen una gran concentración poblacional. Esto significa que tienen mucha gente en muy poco espacio.
Por ese motivo se hacen casas donde se puede. Las casas son muy pequeñas y tienen varios pisos, ¿sí? Pero cada piso es una casa para una familia diferente. Una casa islámica o musulmana puede tener para una gente obrera, ¿no? Si para una persona de clase baja, puede tener el tamaño de un aula, por ejemplo. Obviamente, en cada ciudad y en la actualidad hay muchísima gente de clase rica, de clase alta, y tienen casas muy lindas. Pero en este momento, en la Edad Media, las casas eran muy, muy chiquititas, les repito, de varios pisos, cada piso para una familia, y todos compartían algún espacio de patio interno. Se manejaban con una moneda, ¿sí? Se llamaba dinar, y era la moneda que les servía para comerciar. Tengan en cuenta que al estar en el centro del comercio internacional se podía encontrar todo tipo de productos en los imperios, en las ciudades musulmanas, ¿sí? Productos de Europa, productos de África, productos de Asia, productos de la China, todo se encontraba en los zocos. Los zocos son los bares los bazares, perdón, no bares, bazares, donde se vendían todos los productos. Eran callecitas angostitas, donde pasan dos personas o tres empujándose un poco, y en los costados de esas callecitas tienen las puertas de cada uno de los negocios, que son muy chiquititos también. O sea, los zocos o los mercados, como le llaman ahora, son muy turísticos en la actualidad, y si ven los programas como Selfie o Me voy a comer el mundo, que son programas del gourmet, en este caso, que son programas de viaje, muchas veces pasan a estos mercados de Oriente, ¿sí? Donde se ven bien las características que les estoy contando. Pueden encontrar un negocio que vende cosas de oro y piedras preciosas, y al lado hacen tortas fritas, ¿sí? Bueno, eso es un zoco. Toda la explotación agrícola, toda la producción textil, la explotación agraria, o sea, todo lo que se podía vender, se vendía ahí. Una de las cosas que les tenemos que agradecer al Imperio musulmano es haber introducido en Europa y después en América algunos frutales que son exóticos, que no son normales, como por ejemplo los higos y la granada, que no son comunes, no normales, y el gusano de seda, como para hacer las telas de seda que nos encantan. Respecto de las ciudades, el trazado de las ciudades era totalmente irregular. O sea, podían salir de una casa, encontrarse con una calle, y si hacían 2 pasos tenían otra calle, y después otra calle que no iba a ningún lado. O sea, era para marearse. No, son como las villas, ¿sí? Como las villas que se forman sin planificación. Entonces es muy fácil perderse en este tipo de ciudades, porque además de calles angostas, muy sucias, y con los edificios públicos y los lugares públicos mezclados con las casas. Es decir, puede haber una casa y en el segundo piso, o sea, sobre la casa, tienen un baño público, pero el baño público es el baño para ducharse, ¿sí? Para bañarse, no para hacer pipí popó. Para estas cosas, para nuestras propias necesidades, en cada familia tenía 2 o 3 pelelas o vasinillas, como les guste, que son los recipientes donde se hacían sus necesidades. Y a la mañana, desde las ventanas de las casas, se tiraba todo esto a la calle, porque la irregularidad de las calles iba directamente a los ríos que estaban cerca. Entonces, imagínense, cuando pasan por una calle, les cae una lluvia de elementos de baño encima. Para evitar que la gente se mojara, el que tiraba desde las casas gritaba "agua va", y eso significaba que les iba a caer una cascada de pipí o popó. Entonces, córrense. ¿Esto qué es lo que provocaba? Más allá de que no era muy limpito, sí, poca higiene, pero eso provocaba que hubiese muchas infecciones, que la gente por cualquier cosa se muriera, porque no había
al no haber higiene, obviamente, una pequeña infección que nosotros la tratamos con un antibiótico, no existían los antibióticos y provocaba la muerte, ¿sí? Entonces, está muy relacionada la mugre de las ciudades, que esto se daba en las ciudades musulmanas, pero después vamos a ver que se dio en toda Europa también, ¿sí? Y por eso una de las formas de enfrentar las pandemias es lavarse las manos. ¿Se las lavaron? Desde que yo empecé a hablar, ¿se las lavaron? Hay que lavarse las manos a cada rato. Yo tengo el alcohol al lado mío. Ponerse alcohol, ¿para qué? Para evitar esto, para evitar que la falta de higiene produzca muertes, ¿sí? Bueno, otra de las características de estas ciudades es la mujer. La mujer tiene un papel secundario siempre, ¿sí? Y acá es cuando viene la iglesia enojada. En las ciudades musulmanas y en el mundo musulmán, la mujer tiene una sola función, que es tener hijos y callarse la boca, ¿sí? Se encarga de la casa, se encarga de la comida, se encarga de la ropa, no puede hablar, no puede participar de la política. Hasta hace muy poco tiempo no podían manejar un auto, no podían acceder a la universidad. Bueno, ¿por qué? Porque el hombre, para la vida musulmana, para el Islam, el hombre es el que tiene todo el poder y la mujer tiene, por haber sido hecha de una costilla del hombre, tiene que tener únicamente lo que el hombre le concede. Y lo que el hombre le concede es nada para que no moleste, ¿sí? La mujer te debe caminar 2 pasos detrás del hombre en la calle. Gestos de cariño no se pueden hacer, una pareja de novios, por ejemplo. Es muy normal que se sigan comprando las mujeres para los hijos, ¿sí? O sea, viene el nene y dice, me gusta tal chica, entonces el papá va y le compra a esa mujer y se casa. Y la mujer no puede decir nada, tiene que aceptar las decisiones del padre. Si la mujer no tiene padre, queda bajo la tutela de un hermano, ¿sí? Por más que sea menor el hermano. Si no tiene hermano, primo. Si no tiene primo ni tío, el padre, cuando la chica nace y no tiene familiares varones, le pone un padrino, ¿sí? Ese padrino es el que se va a hacer cargo de la chica si el padre no existe. Pero hasta el momento en que la chica se case, siempre tiene que estar bajo la tutela de un hombre, padre o como les expliqué recién. Y una vez que se casa, pasa a estar bajo la tutela de su marido. Si queda viuda, su marido se muere, pasa a la tutela de su cuñado, y si no, de su suegro, y si no, siempre hay alguien que se hace cargo de la mujer, porque la mujer no puede tomar decisiones. ¿Les gustó, chicas? No es lo más lindo, ¿no? Bueno, para terminar este tema, acá les dejo 2 imágenes de ciudades musulmanas. Fíjense que las ciudades europeas normalmente son cuadraditas, o sea, los planos se llaman damero porque parecen el tablero de una dama, del juego de dama, no de una dama, del juego de dama. Entonces las líneas son todas paralelas, horizontales y verticales y forman las manzanas de una ciudad. Acá tenemos calles por cualquier lado, cualquier forma de la ciudad. Y fíjense que la de abajo tiene como 3 partes, ¿sí? La parte central es la parte original, después se le anexó la parte que tienen a la izquierda y después la parte que tienen a la derecha. Y una de las características de todas estas ciudades antiguas es la muralla que las contiene. En el caso de la foto de abajo, obviamente, la ciudad fue creciendo y la muralla se hizo chica, por eso tiene 3 partes. Bueno, terminamos la primera etapa de la Edad Media, que es la temprana Edad Media. Espero que hayan entendido el tema. Espero que lo hayan entendido, repito. Si no entendieron algo, me preguntan porque tienen una actividad para hacer. Así que ahora lean la actividad y se ponen a hacerla. Nos vemos o nos leemos. Besitos.